Hola a todos y bienvenidos. El día de hoy vamos a empezar con la gramática. El primer tema de todo este ciclo es el verbo be. Primeramente, ¿qué cosa es be? Ser o estar. El verbo be se divide en tres: en am, is, are. Repito la pronunciación por si acaso. Am, is, are. Habíamos dicho que el verbo be significa ser o estar. Por lo tanto, am significa ser o estar, is significa ser o estar y por último, are significa ser o estar. Este ser o estar lo utilizo con los pronombres. ¿Cuáles son los pronombres? Aquí tenemos a los pronombres. Vamos a verlos. Empezamos con I. I significa yo. I. I va con am. Yo soy, yo estoy. Porque no digo yo ser, yo estar, ¿no? Suena feo. Entonces siempre interpretar yo soy, yo estoy. We significa nosotros o nosotras. Entonces nosotros somos, nosotros estamos. We are. You, tú o ustedes. Tiene dos significados la palabra you. Tú eres, tú estás. O ustedes son, ustedes están. Pasamos a they. They significa ellos. Ellos son, ellos están. He significa él. Él es, él está. She, ella, se pronuncia she, como si ustedes estuvieran haciendo silencio. Shh, she, así se pronuncia. She is, ella es, ella está. Y por último tenemos el pronombre it. It lo pueden traducir como ello, o eso, o esa. ¿A qué nos referimos con el pronombre it? A una cosa o a un animal. It, una cosa, por ejemplo, no sé, digo celular, es it. Ahora, quiero referirme a un animal con it cuando no sé el género del animal. Por ejemplo, veo un gatito por ahí caminando pero no le voy a estar levantando la pierna yo al gatito para ver si es que es hembra o es macho. Entonces, digo it. Bueno, parece un oso, no sé qué me ha salido, pero es un gatito. Entonces digo it, cuando no sé el género del animal. Pero si yo conozco al gato, el gato, por ejemplo, de mi vecina, es macho, entonces digo he. Si es que no sé el género del animal, utilizo el it. También el it, recuerden que lo utilizo para hablar sobre un objeto. Por ejemplo, hace un momento les dije cell phone, ¿no? Celular es it. Ahora, el I siempre va a trabajar con am. Nunca con are, nunca con is. We, you y they, estos tres pronombres siempre trabajan con are. Nunca se le va a poder poner am, nunca se le va a poder poner is. Y por otro lado, he, she and it siempre trabajan con is. Nunca con are, nunca con am. Siempre con is. Quiero decir él es, decimos he is. Ella es, she is. Nunca she are o we is, we am, no. ¿Ok? Ahora, ya sabemos la pronunciación, por si acaso la voy a repetir. I am. I am. We are. You are. They are. He is. She is. It is. Aquí tenemos los pronombres, ¿no? Con el verbo be. Ahora, quiero hablar pero utilizando contracciones. ¿Qué son las contracciones? Son palabras que utilizan este apóstrofe para hacer más cortas las palabras y hacer más corta la pronunciación. Por ejemplo, en vez de decir I am, digo I'm. Repito por si acaso, I'm. Luego, we are. En vez de decir we are, decimos we're. Repito por si acaso, we're. You are. Your. Your. They are.
their, their. He is, his, his. She is, she's. It is, its. No decir chis, ¿no? Chis no es she's, she's. Ahora, siempre recordar la pronunciación en contracción. Si es que nos dan la palabra, el pronombre con el verbo be, am, is, are, en contracción pronunciamos la contracción. Por ejemplo, no voy a pronunciar esta palabra de aquí. You are. No, ¿no? ¿Por qué? Porque está la contracción. Se pronuncia your. Entonces, si es que está en forma de contracción el pronombre con el verbo be, respeto la contracción y lo pronuncio de la forma que está escrito. Ahora, para nosotros escribir una oración en forma afirmativa, porque esta es de affirmative form, forma afirmativa, tenemos que seguir un orden en las oraciones. Primero ve el sujeto. ¿Qué es el sujeto? Persona, animal o cosa de quien hablamos o decimos algo. Puede ser el pronombre I, we, you, they, he, she, it o algo que reemplace el pronombre. Por ejemplo, si digo Samantha, Samantha es she, ¿no? Puedo decir Samantha o puedo decir she, cualquiera de las dos es mi sujeto. Luego el verbo be, is, por ejemplo, si he usado she, el sujeto es she, por lo tanto el verbo be va a ser is, no puede ser am, tampoco puede ser are. Luego el complemento. ¿Qué es el complemento? La finalización de la idea, la finalización de la oración. Por ejemplo, aquí digo she is, ella es o ella está en, cuando me refiero a un país o una ciudad, en South Korea. Ella está en Corea del Sur. She is in South Korea. Contracción, she's in South Korea. Veamos aquí. I am a photographer. I am, yo soy. A photographer, un fotógrafo, dice él. I am a photographer. Cada vez que tengamos la PH se pronuncia como si fuese una F. Photographer, photographer. We are tired. ¿Qué significa tired? Cansado o cansada. O cansados o cansadas. Puede ser singular o plural. Aquí dice nosotros. Nosotros estamos cansados. You are from Ireland. Tú eres de Irlanda. Cada vez que utilicemos la palabra from estamos diciendo de o provenir de algún lugar. En este caso, Irlanda. Tú eres o ustedes, recuerden, el you también significa ustedes, ¿no? Ustedes son de Irlanda. They are, o contracción, they're students. Ellos son estudiantes. He is, él es. A teacher, he is a teacher. Él es profesor. Ahora, Miss, ¿por qué pone a teacher, a photographer? Bueno, en inglés, cada vez que nosotros hablemos de una ocupación de una persona, solo de una persona, debemos de colocarle el a, aunque en español no lo vayamos a traducir. Por ejemplo, he is a teacher. En español, ¿cómo lo traduzco? Él es profesor. No es necesario que yo diga él es un profesor, pero en inglés sí deben de ponerle el a delante de la ocupación de esa persona. She is in South Korea. Ella está en Corea del Sur. No es lo mismo que from, ¿no? From es de, provenir de algún lugar, ser de algún lugar. Tú eres de Irlanda, quiere decir que esta persona ha nacido en Irlanda. En cambio acá, ella está en South Korea. Quizás ella es peruana, pero en este momento está en Corea del Sur. ¿Cómo sé que la traducción es está? Porque is puede ser ser o estar, ¿no? Igual que am, igual que are. Porque no tendría sentido, ¿no? Decimos ella es en South Korea. Ella es en Corea del Sur. ¿Qué cosa es? Entonces tendría más sentido si digo ella está en Corea del Sur. Another. It is a good camera. It es el sujeto. Luego el verbo be. Is y el complemento a good camera.
Una buena cámara. Una cámara buena, puedo decirlo en español. Es una cámara buena. Ahora, o una buena cámara. Ahora, el it. En español, simplemente, si han prestado atención a la traducción de hace un momento, no lo he mencionado el it. Solo digo, es una buena cámara. Es una buena cámara o es una cámara buena. En inglés tienen que poner el it. ¿Por qué? Porque en la estructura así está. Primero tiene que ir el sujeto, luego el verbo y finalmente el complemento. Siempre respetar estas palabras. No puede faltar ninguna de las tres porque si no, la oración ya estaría mal. Entonces, esta es la forma afirmativa del verbo be. Ahora vamos a ver la forma negativa. En la forma negativa, si nos fijamos la estructura, sujeto, el verbo be, hasta ahí va igual que esto. Sujeto, el verbo be, y aquí era el complemento. Y miren aquí, sujeto, verbo be. Para que sea negativo tengo que agregar el not y luego el complemento. Vamos a hacer las mismas oraciones agregándole el not. I am not a photographer. Ahora, en we iba con are, ¿no? En afirmativo se pronunciaba were, pero este es en afirmativo, pero en negativo, we aren't. ¿Por qué? Porque lo hemos hecho la contracción del are not. El are not en contracción se pronuncia aren't. We aren't tired. You también va con are, ¿no? Porque en afirmativo era you are, your. Contracción. You aren't from Ireland. Tú no eres de Irlanda. They're, este era en afirmativo. En negativo, la contracción es aren't. They aren't students. Ellos no son estudiantes. His era en affirmative. En negative, la contracción es isn't. ¿Por qué? Porque estoy juntando el is con el not. Han hecho fusión, ¿no? Fusión, el is con el not. Y salió isn't. Entonces, he isn't, él no es a teacher. Él no es profesor. Miren, he isn't a teacher, ¿no? Él no es profesor. She isn't in South Korea. Ella no está en Corea del Sur. Y por último, el it, que en afirmativo la contracción era it's, negativo, it isn't a good camera. It isn't a good camera. No es una buena cámara. Ahí tenemos la forma afirmativa y negativa del verbo be. Si tienen alguna duda o consulta, please, hagan sus consultas por el grupo de WhatsApp. ¿Ok? Antes de pasar a la siguiente diapositiva, si nos fijamos, el is not y el are not, que está aquí, are not, is not, utilizan la contracción de aren't, isn't, ¿no? Ahora, is not, are not tienen su contracción y el am not no tiene, dice pobrecito el am not. Ya, si quieren pueden usar también contracción utilizando la versión del afirmativo. ¿Cómo así? Bueno, coloco así, am, y al costadito le pongo el not. Y ya está. I'm not a photographer. Así podría utilizar la contracción, porque el negativo, el am con el not, no se pueden unir, no se llevan bien, no son amigos. Entonces, pero am sí es amigo de I. Entonces, forever, dice, por siempre juntos, I'm. Entonces, lo junto con el not al costado nomás. I'm not a photographer. Ya tenemos la forma negativa en contracción del am not. Ahora continuamos con estas oraciones. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? En una hojita, en a piece of paper, ustedes van a escribir estas 6 oraciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Escriban sus 6 oraciones completándolas con el verbo be. ¿Cuál es el verbo be? Am, are o is. O puede ser en negativo. I'm not, aren't, isn't. Cualquiera de esas versiones. ¿Cómo sabemos si vamos a completar en afirmativo o negativo? Miren aquí está el símbolo affirmative or negative.
Por ejemplo, Juan y yo, dice, pero acá no está el pronombre, Miss, no nos dice directamente. Tenemos que ver qué pronombre estaría representando. Aquí está Juan, yo estoy por ahí. Juan y yo. Somos nosotros, ¿no? Juan y yo. Entonces, recuerden, esto representa el pronombre nosotros. ¿Y nosotros con qué iba? Entonces, completaría mi oración, como es afirmativa, are. Juan and I are friends. ¿Tengo que agregar el we? No. Pero ¿por qué entonces estoy poniendo el we aquí arriba? Porque me sirve de guía, ¿no? Para saber qué está representando Juan y yo. Juan y yo somos nosotros. Entonces va con are. Lo mismo tengo que hacer para las otras oraciones. Lucy. Lucy, ¿qué será? I, we, you, they, he, she o it. Igual Brendan. ¿Qué será? I, we, you, they, he, she, it. Harry. Lucas y Sara. Ah, no, y Sandra. Ya estoy ciega. Lucas y Sandra. ¿Qué pronombre está representando? Andrew. ¿Qué pronombre está representando? De acuerdo a que nosotros veamos qué pronombre representa Lucy, por ejemplo. Lucy, vamos a poner que ella es Lucy. Lucy es una mujer, es ella. Y de acuerdo a la lista, she va con is, pero aquí nos dice en negativo, entonces habría que completar con isn't. Lucy isn't my sister. Lucy no es mi hermana, dice. Acá lo voy a escribir mejor con negro, la palabra are. Sister significa hermana, mi hermana, dice. Hungry, hambriento, hambriento o con hambre. Miren aquí, Brendan, en la número 3, y Andrew, de la número 6, tienen un apóstrofe. Quiere decir que quieren que utilicen la contracción. Entonces ya no escribirían el is o el are, simplemente el apóstrofe s. Entonces escriban las oraciones completas aquí, las 6 oraciones, 3, 4, 5, 6, in a piece of paper, en una hojita. Todavía no envíen la hojita. Solamente escriban sus oraciones. Vamos ahora a hacer una pausa. Pongan ustedes una pausa para que puedan completar. Ok, espero que hayan puesto la pausa. Ahora sí, seguimos con la forma interrogativa. This is the interrogative form. Para la forma interrogativa yo debo seguir un orden, al igual que el afirmativo y negativo que hemos visto hace un momento. Tengo que seguir el orden, siempre seguir el orden en inglés, el orden de las palabras. Aquí tenemos un WH. ¿Cuál es el WH? Preguntas de información. Tenemos what, significa qué. When, significa cuándo. Who, significa quién. Where, dónde. How old, cuántos años. How old. ¿Por qué pongo entre paréntesis el old? Porque how solito significa cómo. En cambio, how old, ¿cuántos años? Qué diferencia, ¿no? Pero así es. How solo, how, no es how. How significa cómo. How old, ¿cuántos años? Y por último tenemos aquí why. Why significa por qué. Cuando piden una explicación, ¿por qué? Dicen, ahí está, why. Ahora, las preguntas pueden ser de información porque empiezan con cualquiera de estos WH. Pero también puede ser una pregunta para responder simplemente sí o no. Si es que quiero hacer una pregunta para que se pueda responder sí o no, tengo que empezar con lo que esté encerrado de color rojo. Primero con el verbo be. Vamos a empezar con el verbo be. Puede ser am, is, are. En este caso is. ¿Por qué he puesto is? Porque mi sujeto es she y nosotros sabemos que she va con is. Complemento. Tu amiga, dice. ¿Is she your friend? ¿Es ella tu amiga? Respondo, yes. Ahora coloco el pronombre. ¿De quién estamos hablando? De ella. She. Y she va con is. Esta es una respuesta corta. Yes, she is. Respuesta negativa. No. She. Coloco el pronombre de quién estamos hablando. Y el is en negativo porque estamos hablando en negativo. No, she isn't. Y esta es una respuesta corta. Yes, she is. No, she isn't. Veamos otra pregunta. Aquí, are. ¿Por qué are?
porque Lucas y Peter es el sujeto de mi pregunta. Lucas y Peter representan, Lucas y Peter, yo no soy Lucas, Peter tampoco, entonces son ellos. ¿Qué pronombre representan? Ellos. Lucas y Peter son ellos. Entonces, are Lucas and Peter, dice, complemento, in the same class, en la misma clase. Same significa mismo o misma. ¿Están Lucas y Peter en la misma clase? Respuesta afirmativa, yes. Sabemos que Lucas y Peter son ellos, por eso coloco su pronombre, they. Y luego coloco are. No, digo en negativo. El pronombre they y el are en negativo, porque estoy respondiendo en negativo, sería aren't. Yes, they are. No, they aren't. Ahora, hasta ahí he colocado unas preguntas de sí o no. Hasta ahí va todo muy bien. Ahora, ¿y estas oraciones que están a los costados, qué cosa es? ¿Para qué sirve? En el caso, solo en el caso que yo quiera dar información extra. No quiero dar información extra. Me quedo ahí. Bueno, también es correcto. Si desean, se pueden quedar hasta aquí. Si es que en las preguntas les dicen información extra para completar una oración, para completar el sí o el no, entonces ustedes agregan más información, ya sea en forma afirmativa o negativa, ¿no? Por ejemplo, en forma afirmativa, she, el sujeto, el verbo be, is, y el complemento, Sofía. ¿Is she your friend? Dice, yes, she is. Dice, ¿es ella tu amiga? Todo esto significa sí. Información extra. Ella es Sofía. She is Sofía. Aquí, no, she isn't. ¿Es tu amiga? ¿Ella? No. She's a classmate. Ella es, estoy usando contracción, por eso pronuncio she's, a classmate, una compañera de clase. Ella es una compañera de clase, no es mi amiga. Acabo de conocer. Aquí, are Lucas and Peter in the same class? ¿Están Lucas y Peter en la misma clase? Yes, they are. Todo esto significa sí. They are in room B. Ellos están en el salón B. Están en la misma clase. Estoy dando información extra, que están en el salón B. Negativa la respuesta. No, they aren't. ¿Qué significa todo esto? No, nada más. They're, ellos están in, dice, different rooms. Están en diferentes salones. Entonces estoy dando información extra, ya sea que responden afirmativo o negativo. Dar información extra es opcional. Si es que responden de esta manera, ya está correcta su respuesta. Ahora, estas son preguntas de sí o no, ¿no? ¿Cómo sabemos si mi pregunta es de sí o no? Porque estoy empezando con el verbo be. Ahí, si veo mi pregunta que empieza con am, con is o con are, sí o sí tengo que responder yes, no. Ahora, ¿qué sucede si es que mi pregunta va a empezar con esto, con WH? Si mi pregunta va a empezar con WH, entonces ya no puedo responder de ninguna forma sí o no. Tengo que responder dando información. Por ejemplo, empieza mi pregunta con where. WH, where, significa dónde. Ya me está pidiendo la información de dónde, dice. ¿Dónde? Verbo be. Are. ¿Por qué coloco are? Porque sujeto dice your parents, tus padres. Mis padres son ellos, ¿no? Porque yo no soy mi papá, tampoco soy mi mamá, entonces son ellos. Where are your parents? ¿Dónde están tus padres? Ahora, yo sé que mis padres son ellos, entonces digo, ellos están, they are, contracción, they're, ¿dónde? Dice, at home. Y doy mi información. Aquí si me preguntan, ¿dónde están tus padres? Y yo voy a responder, sí, ellos están. No, ahí ya no tendría sentido. Another question, otra pregunta. WH, who. Who significa quién. Who es quién. Ahora dice is, el verbo be, is. Sujeto, that man. No es Batman, no estoy hablando de Batman. That es ese o esa. En este caso es ese hombre que tú ves ahí.
Ese hombre, dice. Who is that man? ¿Quién es ese hombre? Ese hombre. Over there. ¿Qué significa over there? En el complemento están poniendo over there. Por allá. Who is that man over there? ¿Quién es ese hombre de por allá, no? Que está por allá. Ahora, ese es, digo, that's. Estoy dando información, nunca decir sí o no, ¿no? Ni en español se puede responder con sí o no, porque estaría preguntando, ¿quién es ese hombre por allá? Sí, él es, diría. No, no tiene sentido. Entonces, de ninguna manera poner sí o no en las respuestas que empiezan con W o que empiezan con H. Entonces, ese es mi hermano John. Sujeto, que diga el sujeto es that's, el verbo be, is. Mi hermano John, ese sería el complemento. Otra pregunta. WH, en este caso empieza con H, significa how, cómo, how. Luego el verbo be, are. El sujeto, you, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás? How are you? Sujeto, respuesta, I, va con I'm fine, estoy bien, dice. I'm fine. Y aquí tenemos la forma interrogativa. Siempre respetar este orden. Si es que mi pregunta va a ser de información, primero colocar el WH, nada va delante del WH, primero el WH, luego el verbo be, sujeto y el complemento. Si es que mi pregunta es de sí o no, entonces empiezo desde el cuadro de color rojo, con el verbo be. Todo depende del sujeto para poner el verbo be, ¿no? Por ejemplo, aquí dice she, por eso coloco is. Aquí dice Lucas y Peter, representa el pronombre they, por eso coloco are. Si es que tienen alguna duda o consulta, pueden hacerla en el grupo de WhatsApp. Ahora, aquí tenemos más ejemplos en Simple Present, la forma negativa y la forma afirmativa. I am, o contracción I'm not a student. Tenemos affirmative and negative. He is o he isn't a teacher. Él es, él no es profesor. Recuerden, si es que hablo de alguna ocupación de alguien, de una sola persona, tienen que colocar el a. She is, she isn't a chef. Ahora para el it. It is, it isn't a book. Ahora, el a. ¿Por qué aquí book si no es una ocupación? ¿Por qué dice aquí a book? Porque me estoy refiriendo a un solo objeto, un libro. It isn't a book. Cada vez que hablen de un solo objeto en inglés, tienen que colocar el a. Entonces, it is a book. ¿Cómo lo leemos en español? ¿Ello es un libro? No, ¿no? Simplemente en español decimos es un libro. Igual, it isn't a book. No es un libro. Siempre interpretar para que suene bien en español, no traducirlo así palabra por palabra porque a veces suena muy, muy raro. Ok, we are, nosotros somos, we aren't from Japan. No somos de Japón. You are in the US. Tú estás en los Estados Unidos. You es la pronunciación para la letra U, S para la S. You are in the US. Tú estás en los Estados Unidos. Ahora para el caso de they. They are o they aren't. Ellos están, ellos no están. At home. La expresión en casa se traduce así en inglés. At home. Ahora, veamos. Tenemos aquí a Tim. Tenemos a Tim por aquí, está corriendo. Tim is a doctor. Negative, Tim isn't a doctor. Tim's, contracción. In the park, Tim isn't in the park. Veamos la traducción de este is. Tim es un doctor. Tim es. Y aquí dice, Tim está en el parque. Ahora veamos el negativo. Tim no es un doctor. Y aquí dice, Tim no está en el parque. ¿Vieron? El is o isn't significa ser o estar. Tiene esas dos traducciones. ¿Cómo sabemos cuándo es cuándo es está? De acuerdo a la oración. Dice, Tim no está en el parque. No vamos a decir, Tim no es en el parque. Entonces tenemos que buscar que la oración tenga sentido.
Ahora pasamos a la forma interrogativa. Uy, acá lo voy a cambiar. Interrogative. El signo de interrogación me salió feo. En inglés solo se utiliza solo un signo de interrogación que va al final. Veamos. Am I a student? Para la forma interrogativa, si se han fijado, el verbo be va delante del sujeto, ¿no? Y en la forma afirmativa, ¿cómo era? Miren, vamos a ver, está por aquí. El verbo be va después del sujeto. Entonces, simplemente para la forma interrogativa, ¿qué he hecho? Colocar el verbo be delante y ya está. Si es un yes, no, ¿no? En el caso que sea de pregunta, de información, ya tengo que colocarle el WH delante. Ok. Ahora, pasamos a la forma interrogativa. Dice, estamos en am, ¿no? Am I a student? En vez de decir I am, cambiamos a am I a student? El I siempre va a ir con mayúsculas, siempre, siempre, siempre. ¿Soy yo un estudiante? Interpreto, ¿soy un estudiante? No sé, he perdido la memoria, entonces no me acuerdo de nada. Am I a student? Another, is he a teacher? ¿Es él profesor? ¿Es él un profesor? O en español podemos interpretarlo, ¿es profesor? Nada más. Is she a chef? ¿Es ella un chef o una chef? ¿Cómo decimos en español? ¿Es chef? Nosotros omitimos el pronombre, ¿no? En inglés no pueden omitir el pronombre. Tiene que estar sí o sí en su oración. Siempre respetar el orden. Y aquí está el sujeto. Tienen que colocarlo. Is it a book? ¿Es un libro? Are we from Japan? ¿Somos nosotros de Japón? Are you? ¿Eres tú o estás tú? Acá dice in the US, en los Estados Unidos. ¿Estás tú en los Estados Unidos? No sé, estoy hablando con un amigo y me dice, Are you in the US? Y yo le digo, No, I'm not. No, no, estoy en Perú. No, I am not. I am in Peru, le diría, dando información extra. Are they at home? ¿Están ellos en casa? Ahora, la misma oración anterior, pero en forma interrogativa. ¿Is Tim a doctor? ¿Es Tim un doctor? O si no, en español lo podría interpretar como ¿es Tim doctor? ¿Is Tim in the park? ¿Está Tim en el parque? Respondería yes, he is, no, he isn't. Ahora, hasta esta parte de aquí, si es que tienen alguna duda o pregunta, please envíenla al grupo de WhatsApp, cualquier consulta. Ok, now, possessive pronouns. El tema de ahora es de possessive pronouns. Ay, me estaba pasando de diapositiva. ¿Qué son los possessive pronouns? Primero, vamos a cambiarlo, porque esta lista son possessive adjectives. Voy a corregir esta parte. Ahora sí. Adjetivos posesivos. ¿Qué son los adjetivos posesivos? Son palabras que indican, lo mismo que dice acá, posesión. Indican posesión. Ahora no que estén posesos como el exorcista, ¿no? No me refiero a eso, sino que indica pertenencia, que algo les pertenece. Ahora, vamos a ver la traducción de estas palabras. De yo, de I, es my. ¿Qué significa my? Dos traducciones. Anoten, please. Mi o si no, mis. Mi o mis. No significa mío o mías. Ojo, si digo, por ejemplo, mi salón, my classroom, o digo mis amigos, my friends. Entonces, si es que este my lo traduzco como mío, sería míos amigos, mío salón. No, ¿no? Entonces, traducción para my sería mi o si no, mis. De él. ¿Cómo decimos su o sus de él? His. Por ejemplo, si es que es de él, his cat, his sister, his brother, his house, ¿no? Su gato, su hermana, su hermano, su casa. Todo es de él. Si es que es de él, el su, porque esto se traduce como su, o sus, porque puedo poner sus gatos, no sé, tendrá 20 gatos él. Digo, his cats, sus gatos. Entonces, traducción para his,
su o sus, pero se refiere que le pertenece a él, a un hombre. ¿Cómo explico si es que es su o sus de una mujer? Digo her, H-E-R, her. Her cat, su gato, porque es de ella. Her sister, su hermana, de ella. Her brother, su hermano, pero es de ella, por eso digo her. Her house, su casa, de ella también. Her house. Entonces, en español no. Digo su gato, pero tengo que explicar de él o de ella. En cambio, en inglés no. Si digo his cat, me estoy refiriendo que se trata de un varón, que le pertenece a un varón. Si digo her cat, le estoy diciendo que el gato le pertenece a una mujer. Ahora, pasamos con el it. El it es su o sus también. Se traduce igual. Este es su o sus, su o sus, su o sus. ¿Cuál es la diferencia? Que esto, el su o sus de él es his, el su o sus de ella es her, y el su o sus de it es its. Por ejemplo, it, un objeto. Aquí tenemos un edificio. Entonces decimos su puerta, its door, su puerta. Sus ventanas, its windows, sus ventanas. Tiene acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Its 10 windows, sus 10 ventanas. Entonces, recuerden, por si acaso, door, puerta, windows, ventanas. Entonces, recuerden su o sus, pero de un objeto o de un animal, ¿no? Quizás no conozco el género de un perrito callejerito tiene su casita, entonces digo its house, su casa. Pasamos al or, o si no, our. Traducción para el our o si no or tiene dos pronunciaciones. Our o si no or significa nuestro, anoten please, nuestra, nuestros, nuestras. Repito, nuestro, nuestra, nuestros, nuestras. 4 traducciones para la palabra our. Por ejemplo, digo nuestro salón, our classroom. Nuestros amigos, our friends. O si no, our friends. Pasamos al caso de your. Your significa tú o tus. Tú o tus, miren aquí. Your cat, tu gato. O puede ser tus gatos, your cats. Your sister, tu hermana. Your brother, tu hermano. Your house, tu casa. O sea, tienes varias casas. Tus casas. Entonces, este your significa tú o tus, indica propiedad. Recuerden tus gatos, tu hermana, tu hermano, tu casa, your. Este your se me parece familiar al otro your que vimos anteriormente. A ver. Aquí. Your. Esto se pronuncia exactamente igual. ¿Ven alguna diferencia? En pronunciación es idéntico, your. El otro lo voy a escribir por acá. Esto significaba tú o tus, ¿no? De propiedad. ¿Tú qué? ¿Tus qué? Tu casa, tus gatos, tu perro, tus libros, tu workbook, your, tú o tus, cualquiera de esos dos significados. Indica pertenencia. En cambio, el de aquí es una contracción, ¿no? Recuerden que es la contracción de you con are. ¿Y el you con are qué significaba? Aquí está. You con are es tú eres, tú estás. Entonces no es lo mismo. Your, ¿no? Miren, este your significa tú o tus. Tus tickets de película. Tu vaso de gaseosa. Tus, no sé, tus libros, tus cuadernos, tus, etc. En cambio aquí dice tú eres, tú estás, you're from Ireland, tú eres de Irlanda, ya sea que lo lean en contracción o no, es lo mismo. Entonces recuerden que este your, con este your no tienen nada que ver. Ahora sí, nos vamos nuevamente a los possessives. Ya estábamos en your. Ahora vamos a hacer their. Their es su o sus también, pero de ellos. Por ejemplo, de esta pareja. Miren, ya viven juntos, su primer mes de casados.
todos felices. Their cat, tienen su gatito, han adoptado un gatito. Su gato es de ambos. Su o sus, pero de ellos. Their house, su casa. Después del divorcio se están peleando ahí mitad de la casa para cada uno. Y después la casa él no me la había pagado y hay problemas legales, etc. Entonces, their house es su casa, es de ambos. Entonces, recuerden, la traducción, su o sus, para cuáles de estos posesivos son. His, su o sus, pero de él. Her, su o sus, pero de ella. Its, su o sus, pero de it. Puede ser de un animal que no sabemos su género o de un objeto, ¿no? Como aquí. Su o sus, de ellos. Their. El resto, esto se traduce como mi o si no, o mis, ¿no? Depende, singular o plural, mi casa, my house, mis casas, my houses. Our, nuestro, nuestra, nuestros, nuestras. Y your es tú o tus. Todas estas palabras indican posesión, por eso son possessive adjectives. Ahora, con esta información ustedes van a completar estas oraciones. Recuerdan que ustedes tenían una hojita con sus 6 oraciones, 3, 4, 5, 6. Ahora van a agregar estas otras 6 oraciones, completando utilizando posesivos. Recuerden, completando estas oraciones, pero utilizando los possessives. Por ejemplo, aquí, Juan is in house. Juan está en su casa, quiero decir. O sea, su casa de él. Decimos his house. Lucy and amiga están en el mall. Lucy y su amiga sería de Lucy, ¿no? Es de ella. Entonces digo her. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a completar estas oraciones y las van a agregar aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Van a tener en total 12 oraciones, 12 sentences. Vamos a chequear el vocabulario. Mall es centro comercial. Classmates, compañeros de clase. Great son geniales. Aquí dice I. Entonces, el posesivo de I, ¿cuál será? Acá el posesivo de they, ¿cuál será el posesivo de they? El posesivo de we. Ahora, una vez que terminen ustedes sus 12 oraciones, ya sea que las hayan hecho a mano en un papelito o si es que lo hicieron en un documento de Word, ustedes van a enviar estas 12 oraciones a Evidence of Learning. Ups, no puedo escribir. A ver, one moment. El plumón. Evidence of Learning de su Google Classroom. Lo envían aquí. Envíenlo a Evidence of Learning de su Google Classroom. Entonces, eso sería toda la gramática del día de hoy. Entonces, that's all. Luego continuaremos.